Bueno, muy bien, este es un ejercicio típico también de un examen en el cual nos dan una función y un valor de abscisa y nos piden que encontremos la derivada por definición en un punto. Nosotros debemos saber esto. La derivada por definición en un punto se necesita el límite. Es decir, hacer límite con x tendiendo a ese valor x sub 0 que me van a dar, ¿de qué? De mi función f de x menos que mi función analizada en ese valor x sub 0 sobre x menos ese valor x sub 0. ¿Y esto qué le va a dar? Y esto justamente me va a dar la derivada de la función en ese valor de abscisa x sub 0. Es decir, esto es lo que yo tengo que saber. Es un límite eso. Sí, es un límite. Vamos a traducirlo entonces, todo esto con este ejercicio que nos dan. Nosotros tenemos el valor x sub 0 de abscisa que es 1, tenemos la función que nos dice que es la función cuadrática x cuadrado menos 4x. ¿Qué necesitamos? La función, el x sub 0, y necesitamos el valor de la función evaluada en ese 1. Bueno, ya que estamos acá, lo vamos a hacer. Decimos cuánto daría f en 1. Y f en 1 daría 1 al cuadrado menos 4 por 1. ¿Y esto cuánto da? 1 menos 4 por 1, 4. Y 1 menos 4 da menos 3. Así que la función en 1 da menos 3. Bueno, ya tenemos toda la información para armar este límite ahora. Venimos y vamos a armar el límite. Límite cuando x tiende a quién? Al 1, que es el punto de abscisa, x sub 0 igual a 1. ¿De quién? De f de x. ¿Quién es f de x? Es x cuadrado menos 4x. Menos dice esto. Y f en x sub 0, que me dio f en 1, me dio menos 3. Pongo entre paréntesis menos 3 sobre x menos 1. Si bien acá yo hago esto por paso, porque he visto miles de veces estos errores, chicos. Y es una pena ver un error de esto cuando uno dice, x cuadrado menos 4x, menos el valor que me dio f en 1, que me dio menos 3, y yo pongo este menos 3. Acá ya estoy cocinado, porque esto decía menos el valor de f en 1, que es menos 3. El menos es el menos esta resta. Entonces, por eso lo escribo en menos y después voy a buscar el valor. Si es menos, lo escribo, me aseguro, porque eso es un error muy típico de cometer. Muy bien, ahora escribimos esto bien, decimos, esto me queda límite con x tendiendo a 1, ¿de quién? De x cuadrado menos 4x, menos por menos es más, sobre x menos 1. Buenísimo, me quedó un límite como los que estábamos haciendo recién. Hacemos el reemplazo directo del límite, 1 al cuadrado me da 1, 4 por 1 me da 4, 1 menos 4 es menos 3, más 3 me da 0, y 1 menos 1 me da 0, 0 sobre 0. Y ese límite de x cuadrado menos 4x no lo hicimos recién. X cuadrado menos 4x más 3 es este límite que hicimos acá con la regla de Ruffini. Entonces ya lo tenemos factorizado, ¿ves? Tomamos los coeficientes numéricos, 1 menos 4, 3, bajamos el 1, 1 por 1, 1, menos 4 más 1, menos 3, 1 por menos 3, menos 3, 3 menos 3, 0. Me quedó x menos 3 por x menos 1. Buenísimo, acá ya lo tenemos factorizado. Vamos y llevamos factorizada esa expresión, x menos 3 por x menos 1. Buenísimo, venimos acá y decimos límite con x tendiendo a 1, ¿de quién? De esta expresión factorizada que me quedó x menos 3 por x menos 1, ¿sí? Eso era x menos 3 por x menos 1, ¿sí? Sobre x menos 1. ¿Podemos simplificar? Sí, podemos simplificar. Esto se fue con esto. Y cuando x tiende a 1, esto me da 1 menos 3, y ese 1 menos 3 me da menos 2. Es decir, que la derivada de la función esta en 1 da menos 2. Bueno, acá ya como estamos en un ejercicio de examen, esto me dice que haga la gráfica y que me explique qué significa ese menos 2. Bueno, ahora lo mostramos. Bueno, muy bien, esto el ejercicio en el ítem C nos decía que hagamos el gráfico de la parábola. Esto es una función cuadrática común y corriente, la x cuadrado menos 4x. Era x cuadrado menos 4x solamente esta función, ¿sí? Esta era mi función cuadrática.
X cuadrado menos 4x, muy bien, la grafiqué, esto tiene raíz en 0 y en 4, este es el vértice en 2 y en menos 4, hicimos el gráfico, muy bien, sacamos las raíces, las coordenadas del vértice, la ordenada al origen que era 0 y trazamos la gráfica. Perfecto, ¿y qué significa, profe, que esto en 1, en este 1, esto valga menos 2? Bueno, eso lo que significa que esto vale menos 2. Esto es una pendiente. F en 1 vale menos 2. Esto es una pendiente. Todos los números en el denominador tienen un 1 si no hay nada. Esto me está indicando que si me corro 1 a la derecha, bajo 2 por ser negativo, bajo 2, bajo hasta acá. Y si yo ahora tomara tomara una recta acá, que la hiciera pasar por eso, pasaría tangente justamente en ese valor. ¿Eso qué significa? Que la derivada de la función en 1 es igual a menos 2. ¿Y ese menos 2 qué es? Es la pendiente de esta recta, de una recta tangente. Y eso es justamente cuando uno habla de derivada. ¿Qué es la derivada, profe? La derivada es la pendiente de la recta tangente a este punto. Es decir, que si a mí me hubiera dicho que encuentre la derivada en 2 acá, si a mí me hubiera dicho, mire, y si encuentre la derivada en 2, bueno, si nosotros hubiéramos tenido que encontrar la derivada en 2, esta derivada nosotros vamos a notar que nos va a dar 0, que la derivada en 2 tiene que valer 0. Ah, la derivada en 2, de acuerdo al gráfico acá, se nota que es 0 porque justo hay un punto mínimo. A ver, lo vamos a probar eso. Y lo vamos a probar como ya sabemos derivar por tabla. Nosotros sabemos que x cuadrado menos 4x, cuando ustedes derivaban por tabla, a ustedes les decía, mire, si tiene un exponente, bájelo, réstele 1, 2 menos 1 es 1, menos, tiene una constante, déjela como está, por una función, la derivada de x me da 1. Así que la derivada de esto por tabla me quedaría 2x menos 4. Y si yo quisiera saber cuánto vale la derivada en 1, como hicimos recién, esto me quedaría 2 por 1 menos 4, y esto me daría justamente ese menos 2 que nos dio por definición. La hicimos por definición porque nos pidieron. Y ahora si queremos saber en 2, venimos a la derivada que era 2 por 2 menos 4 y vemos que la derivada en 2 vale 0. Está bien que valga 0. ¿Por qué? Porque hay un punto mínimo. Ese es un punto crítico en las funciones. Acá ustedes ven que la función va decreciendo, su derivada tiene que ser negativa. Si a ustedes le hubieran dicho, y en 4, ¿cuánto le va a dar la derivada? Y en 4, si ustedes observan, tenemos una recta creciente acá. Nos debe dar positivo, ¿ves? En 4, profe, yo tendría que haber hecho esto, decir, mira, ¿sabes qué? La derivada en 4 va a ser 2 por 4 menos 4, es decir, voy a la derivada y esto me daría 2 por 4, 8, menos 4, 4. Eso significa. ¿Qué significa? Que si yo acá corro 1, tengo que subir 4. Esa es la inclinación. Es positiva, ¿ve? Como se nota en el gráfico. Muy bien, muchas gracias. Vamos a repasar esto. Bueno, vamos a repasar algunas tablas. Tenemos un cociente. La derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el denominador al cuadrado. La regla del producto, derivo uno por el otro no, más uno sí por el otro no. Recuerden esto es muy útil cuando uno tiene una constante por una función y ustedes deriven esto, siempre dejen la constante como está y deriven la función, porque la derivada de una constante cuando está sola es 0. También es muy común que aparezcan estas expresiones, x elevado a un exponente, entonces ustedes saben que la derivada de eso bajan el exponente y le restan 1 a lo que les quedó, es decir, n menos 1. También tienen que recordar que un radical, que esto es una propiedad de los radicales, un radical se puede escribir como un exponente fraccionario. Entonces, si yo lo tuviera que derivar, si yo tengo una expresión así, bueno, lo derivo como tal. Bajo el exponente y a este le resto 1. Al 1 sobre n le resto 1. Así que si tengo una raíz, la puedo hacer así. Bueno, esto me sirve para hacer unas pequeñas derivadas que tenemos acá.
Si a mí me dice la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x por la derivada de lo que tengo adentro. Si tengo e a la x, por la derivada de ese x. Estas son derivadas compuestas. ¿Ve? Si tengo seno de x, su derivada es coseno de x por la derivada de la x. Si tengo coseno, es menos seno por la derivada de la x. Y acá me dan unas expresiones. Acá me dan un cociente. Bueno, lo vamos a derivar como tal. ¿Cómo se hacía la derivada del cociente? Se deriva el numerador, pongo entre paréntesis. Acá tendría que dejar el 2 y bajar el 3, lo hago directamente. 3 por 2, 6, x cuadrado, menos 2 por 5, 10, x. La derivada de 4 es 0, no pongo nada. Por este sin derivar, menos el numerador sin derivar, es decir, 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4, todo esto por el denominador derivado, que me va a quedar 2x, sobre el denominador al cuadrado, así que ahí voy a hacer potencia de potencia. Estas derivadas hay que reducirlas generalmente porque seguramente en algunas situaciones nos van a pedir la derivada segunda, la derivada tercera, y eso es seguir derivando, pero si uno esto no lo reduce, esta derivada quedaría muy larga. Entonces por eso es fundamental esto, es distribuir 6x cuadrado por x cuadrado, 6x cuarta, 10x por x cuadrado es 10x cubo. Acá digo 2 por 2 es 4 y x a la 3 por x a la 1 es x a la 4, es 4x a la 4, es decir, es menos 4x a la 4. Luego 2 por 5, 10, x cubo, pero este menos, con este menos me queda más, así que 10x cubo. Y esto me queda 8x, con este menos me queda menos 8x. Abajo potencia de potencia, se multiplican los exponentes y ahora reduzco este polinomio de arriba. Tengo 6x a la cuarta menos 4, tengo 2x a la cuarta. Al cubo tengo menos 10x cubo más 10x cubo, se van. Después me queda menos 8x y abajo me queda x cuarta. Bueno, si eso yo lo quisiera seguir achicando, lo podría seguir achicando igual, porque podría sacar factor común una x en el numerador y me quedaría 2x cubo, porque si le saqué una me queda al cubo, menos 8, ya no me queda, esta me queda una x, sobre x cuarta, entonces esto se va con una de estas y finalmente esta derivada me quedaría 2x cubo menos 8 sobre x a la 3. Esta es la derivada primera de esa función h. En realidad esta era una función h. Si ustedes esta derivada la ponen en una aplicación, es probable que también esto lo distribuya en la aplicación y le haga 2x cubo sobre x cubo menos 8 sobre x cubo. Este x cubo con esto se va y esto le queda 2 menos 8x cubo, como la derivada. También lo pueden encontrar así. ¿Por qué les dio eso? Porque distribuyeron ese denominador. Por eso ocurrió eso. Muy bien, y finalmente, acá tengo unas derivadas cortitas, me dice derivada del logaritmo natural de 2x. Bueno, cuando uno tiene expresiones compuestas, se van derivando de afuera hacia adentro, es decir, no simultáneamente, sino me encuentro con el logaritmo, lo derivo, me queda 1 sobre x. Este es mi x, el argumento. Por, me dijo la regla, de la derivada de esa x. La derivada de 2x me da 2. Es decir, esto se simplificaría y me quedaría igual 1 sobre x. Bien, y acá la derivada de esto, la derivada del coseno, nos dijeron que era menos seno, pero nunca se deriva simultáneamente. Siempre se hace primero el coseno, en este caso, es menos seno de su argumento, por la derivada de mi x, que es esa x al cuadrado. Igual acá. Yo digo, mira, acá tengo una raíz pero no me acuerdo cómo se derivan las raíces. Bueno, si no te acordás cómo se derivan las raíces, directamente esta raíz cuadrada de 2x, escribirla a la 1 medio. Y ahora deriva. La derivada del seno es coseno, ¿sí? ¿De quién? De 2x elevado a la 1 medio. Y ahora, por la derivada de este 2x a la 1 medio, tendría que bajar el exponente, restarle 1, 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio. Esto me quedaría igual por la derivada de esto. Es decir, acá es como que intervienen tres cosas. El seno,
una raíz y este radicando. Entonces, primero derivé el seno. Primero lo reescribí acá, por eso no hice I'. Lo reescribí. Me quedó seno de 2x a la 1/2. Luego derivé. Me encuentro con el seno, lo derivo. Me queda coseno. ¿De qué? De todo como está, de 2x a la 1/2 por. Luego me encuentro con este 1/2, lo bajo. Le resto 1, me queda 1/2 menos 1, me queda menos 1/2. Esto lo dejo como está, finalmente, por S2. Esa sería una derivada compuesta, usando regla, usando tablas, ¿sí? Y finalmente, si yo tuviera coseno de x por logaritmo natural de x, uso la regla del producto. Digo, la derivada del primero es menos seno de x, por este sin derivar, más la derivada del coseno sin derivar por este derivado, que es 1 sobre x, y eso termina ahí. Muy bien, muchas gracias.